A 3 años de los inicios de Un Día Una Arquitecta, resulta necesaria una revisión de cara a seguir construyendo mecanismos que faciliten la visibilización de las mujeres arquitectas y también la generación de redes de trabajo a nivel internacional. Con implicación activista y voluntaria en favor de una causa justa, Un Día Una Arquitecta ha ido articulando en torno al blog numerosas iniciativas de carácter comunicacional y académicas, reivindicativas y políticas. Las acciones del colectivo enfrentan a los paradigmas tradicionales que perpetúan las omisiones, las desvalorizaciones y la infrarrepresentación de las mujeres en la actividad profesional contemporánea. Nos preguntamos qué repercusión ha tenido nuestro trabajo, a qué niveles y en qué ámbitos ha propiciado otras formas de entender la realidad profesional, actual e histórica, y el propio hecho arquitectónico y urbano, y dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos de cara a una transformación real. La primera ruptura epistemológica de nuestro trabajo es que tratamos de innovar produciendo simultáneamente pensamiento y acción. Simplificando el proceso habitual, podemos decir que en el ámbito académico se construye el conocimiento dentro de un sistema de ciencia y tecnología que se valida a partir de pares. En una instancia posterior, el conocimiento sale de la academia, es publicado, se hace público y llega a la sociedad. En nuestro caso, los productos de la investigación y sus avances son compartidos en tiempo real. Las acciones son realizadas de manera consciente. Acceder a los espacios donde se construye la opinión pública es una manera de generar reflexión y concienciar para que los reclamos y la necesidad de reivindicación provengan desde la sociedad misma, es decir, de abajo arriba. El activismo feminista es un tipo de activismo que trabaja para sensibilizar, proteger e impulsar los derechos del colectivo femenino. Las mujeres han sido omitidas de la historia de la arquitectura. La bibliografía canónica se encarga de ocultar y desvalorizar las obras de las arquitectas. Si analizamos el perfil del arquitecto tipo citado en las publicaciones, responde una persona de raza blanca, de sexo masculino y occidental, principalmente de Europa y Estados Unidos. Así, la historia de las mujeres es contada desde afuera, por cronistas masculinos que las observan desde los estereotipos. Críticos e historiadores han borrado sus huellas, asignando autorías a socios, maridos, padres o hermanos. Estas ausencias distorsionan y acotan la historia de la arquitectura. Aún hoy, las mujeres arquitectas están infrarrepresentadas en las publicaciones, exposiciones y premios específicos de la profesión. El colectivo Un Día Una Arquitecta desarrolla investigaciones sobre la invisibilización de las arquitectas desde el año 2015. Y además, impulsamos una constelación de acciones, utilizando el ciberespacio para posicionar discursos contrahegemónicos y disolver las fronteras entre profesionales que están trabajando en temáticas relacionadas. El equipo está formado por especialistas vinculados al campo de la edición académica y de medios de comunicación de varios países. Se hacen convocatorias periódicas para sumar personas que redacten e igualmente el público puede proponer biografías para ser desarrolladas. El blog ha servido para la creación de una comunidad fomentando el empoderamiento de los miembros del grupo y de sus seguidores. Trabajar desde la inteligencia colectiva es una decisión estratégica. Una sola persona denunciando es diferente que un grupo de 70 especialistas que señalan todos los días las omisiones en la historia de la arquitectura. Consideramos el uso de las redes sociales como instrumentos de empoderamiento político. Para promover el equilibrio, creemos que es necesaria una revisión de la historia. Las biografías sirvieron en principio para ir detectando las protagonistas y organizar la información que no se incluía en libros de historia de la arquitectura. Iniciamos pensando en un proyecto de una duración de 1 año donde publicaríamos diariamente en nuestro sitio web una biografía de una arquitecta por día. El sitio ha superado el 1.000.000 de visitas. El proyecto se extendió publicando unos 800 artículos
y en estos momentos estamos planificando una 4ª temporada. Además, se fueron ramificando acciones que tenían que ver con la promoción de las mujeres en la profesión. El sitio con las biografías sirvió como plataforma que se extendió a otros espacios. La página de Facebook tiene más de 20.000 seguidores y también estamos presentes en Twitter y en YouTube. A partir del estudio de las biografías comprendimos que rescatar la vida individual de una arquitecta no era suficiente, sino que había que ponerlas en relación y desarrollar una periodización diferente, subvirtiendo la de los libros de historia de la arquitectura habituales. La publicación en medios especializados, además de ser una oportunidad para realizar análisis y síntesis que no tienen lugar en formato de la biografía individual del blog, sirve para legitimar la producción realizada en las redes. El sistema académico tradicional es infiltrado con intención crítica y por momentos provocadora. En más de una ocasión, los pares evaluadores han resistido los planteos que realizamos a pesar de estar profusamente documentados. Por esta labor, obtuvimos en 2016 el premio Milka Blizhnakov del International Archive of Women in Architecture, que tiene sede en la Universidad del Virginia Tech. El conocimiento y quehacer humano registrado a lo largo de nuestra historia no ha sido neutral en términos de género, puesto que solo ha incluido la experiencia y la mirada de uno de los géneros, el masculino. La ocultación de las mujeres en la historia de la arquitectura, en particular, es una gran oportunidad para profundizar el debate sobre lo que ocurre de manera similar en otras áreas: el arte, la ciencia, los medios de comunicación. El activismo para la visibilización y transformación sociopolítica de la condición de las mujeres arquitectas, como toda militancia, requiere de dedicación intensa y acción en la vida pública. Requiere empoderamiento y compromiso. Existe otra reivindicación que nos conecta y que es la del idioma. Reclamamos, en contextos de mayoría de origen latino, el uso del castellano. El neocolonialismo es una forma más de poder a ser deconstruida y tiene bases comunes con el patriarcado. Consideramos que la perspectiva de género y el feminismo deberían constituir la esencia en la manera de ver el mundo y actuar en él, una mirada transversal a todas las estrategias y todas las decisiones de los cuerpos representantes y referentes del colectivo profesional y académico en la arquitectura. Asimismo, los colectivos implicados en la tarea de dar voz a las mujeres deberíamos influir en aquellos espacios donde se construye la opinión pública, como forma de generar reflexión y conciencia de género para que las demandas provengan de la sociedad toda. Conscientes de que los cambios y las transformaciones sociales van por delante de las estructuras normativas y las organizaciones académicas de origen patriarcal, creemos que una visibilización de alto impacto asociada a producciones culturales como blogs, enciclopedias online, premios multimedia, son la manera de diseminar e incidir en el imaginario colectivo. Son el camino para incluir y consolidar la presencia de las mujeres en la historia y en el presente.